Hola y shalom mis amigos, un saludo desde Israel. La pastora Lucero del Ministerio Shalom Alel de México me hizo otra pregunta y esta vez me preguntó qué tan peligroso es visitar Israel. Y bueno, es una pregunta bastante común. Cualquier persona que piensa venir a visitar Israel, pero escucha en los noticieros el nombre de Israel en un contexto de guerra, de misiles, de atentados de terrorismo, piensa tal vez es peligroso ir a visitar un país en el Medio Oriente. Aparte que escucha qué es lo que está pasando con nuestros vecinos. Siria, por ejemplo, que está muy cerca de nosotros. Ahí están los americanos y los rusos, y Irán y Turquía. Todos están peleando uno contra el otro. Y está también ISIS, que corta cabezas a cristianos. La verdad que entender qué es lo que está pasando en Siria, qué es lo que está pasando en Israel, es bastante complicado. Yo necesito por lo menos 4 horas para explicar qué es lo que está pasando en todo el Medio Oriente. Pero déjenme decirles algo. Sí, el Medio Oriente es peligroso. El Medio Oriente puedo compararlo como un mar con muchas tormentas y cada barco que quiere entrar a este mar se inunde. Pero quiero decirles que Israel es una isla de estabilidad en este mar. Miren, Israel es un país seguro. Y usted tal vez dice, bueno, Steven es un guía de turismo y él tiene un interés que convencernos que Israel está tranquilo mientras todo alrededor de Israel está con tormentas de terrorismo y de guerra. Bueno, sí tengo un interés que ustedes lleguen, pero el interés mío es sincero, que quiero que ustedes vengan y experimenten qué tan seguro es estar en Israel. Yo quiero decirles que yo hace 2 años yo visité Latinoamérica. Estuve en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Argentina. Y la verdad que me siento mucho más seguro en Israel que en los países latinoamericanos. Hasta más que en Estados Unidos. Si comparamos cuánta gente muere al año por delincuencia en Estados Unidos y en Latinoamérica y cuánta gente muere por terrorismo en Israel, les digo la verdad, mucho más seguro estar acá en Israel. Ustedes saben cuánta gente muere allá en Latinoamérica. Acá en Israel, en el 2018, murieron 16 personas por causa de terrorismo. En el 2017 murieron 2 personas por causa de terrorismo. En el 2016 murieron 18 personas por causa de terrorismo. Claro, cada persona que muere ya es una tragedia. Pero si nosotros comparamos cuántas personas mueren por causa de accidentes con carros acá en Israel, el promedio de muertes al año por causa de accidentes es más o menos 300 personas al año. Entonces, si en el 2018 16 personas murieron por causa de terrorismo, pero 300 murieron por causa de accidentes, es mucho más peligroso conducir en un auto acá en Israel que morir por causa de un ataque de terrorismo. No digo que no existe el terrorismo, existe. Pero cada vez que pasa algo acá en Israel, se escucha en los noticieros de todo el mundo. En cambio, cuando uno muere en Ciudad de México o en Bogotá por causa de un asalto, eso no se escucha en todo el mundo. Me gustaría explicarle un poco cómo funciona todo este tema del terrorismo. Y bueno, hay diferentes formas de terrorismo. En los años 2001-2002 era muy común el tipo de bombas. Terroristas entraban a ciudades judías y ellos ponían un paquete que adentro había una bomba en un lugar público donde hay mucha gente, a veces en un restaurante, en un autobús. Y a veces el terrorista se ponía sobre él la bomba en un chaleco y se explotaba y se suicidaba. En esos años 2001 y 2002 murieron muchísimas personas. En el 2002
murieron casi 300 personas por causa de terrorismo, pero Israel aprendió cómo enfrentarse con ese problema. Israel construyó un muro alrededor de todo el Cisjordania y la Franja de Gaza para evitar que terroristas puedan llegar a Israel. La verdad es que más tarde los terroristas encontraron otra forma de cómo hacer atentados, que es una pistola y tratar de tirar por las calles y matar gente civil en la calle, o ir con cuchillos. Pero Israel sabe cómo enfrentarse con ese problema también. En Israel uno va caminando por las calles de Jerusalén y ve policías y soldados constantemente. Hay cámaras por todos lados. No digo que no existe, ¿sí? Porque en el 2018 16 personas han muerto por causa de terrorismo, pero igual, si comparamos lo que pasó en el 2002, que habían 300 muertos al año, al 2018, que habían 16 muertos al año, podemos ver que adelantamos muchísimo. Israel sabe cómo enfrentarse con ese problema y la verdad es que es muy seguro caminar por las calles de Israel. Entonces muchos escuchan también de los misiles. Miren, la Franja de Gaza está dominada por una organización de terror que se llama Hamas. Y ellos tratan de dañar a Israel de cualquier forma. Ellos ahí tienen laboratorios en casas, ¿sí? No algo tan profesional. Ellos agarran hierros de las calles, los forman en un misil, ponen adentro explosivos y lo hacen volar desde la Franja de Gaza. Esos misiles no son misiles tan sofisticados. No saben cómo dirigirlos a un lugar específico. La mayoría, el 90% de esos misiles caen en campos abiertos donde no hay población. El 10% de los casos caen esos misiles sobre ciudades. Ahora, esos misiles tampoco no llegan a una distancia muy larga. No sé si salen a 20 kilómetros. Toda la gente que vive en esos 20 kilómetros que está cerca de la Franja de Gaza, claro que el estilo de vida de ellos no es tan bueno. La verdad es que muchos se escapan de esa zona, pero igual la gente que sigue viviendo en esa zona, ellos construyeron un shelter, un búnker adentro de su departamento, y cada vez que suena la sirena tienen 14 segundos ir y esconderse adentro de ese shelter. También en las calles hay refugios que uno puede ponerse allá para que el misil no lo dañe. A veces ellos tienen un arsenal de misiles que lo usan nada más raramente, que puede llegar a distancia un poco más larga, llega a Tel Aviv y puede llegar también a Jerusalén. Pero del momento que sale un misil que llega a una distancia más larga, gracias a Dios nosotros tenemos tecnología muy alta. Tenemos también satélites que ellos saben exactamente cuándo sale un misil y saben también decir ese satélite si ese misil va a caer en una zona poblada o no. Si va a caer en una zona poblada, directamente hay sirena y tenemos 1 minuto para buscar refugio. Ahora, primero que es muy raro que salga un misil a la distancia de Tel Aviv o de Jerusalén. La última vez que pasó eso fue en el 2014. Bueno, también en el 2019 había un solo caso de un misil así. También si sale un misil, tenés 1 minuto para buscar refugio. Y hay en cada edificio hay refugio, no hay que preocuparse. Y vamos a decir que no encontraste ese refugio, no te preocupes. Dios dio al pueblo de Israel inteligencia y por eso Israel creó un sistema de misiles que se llama Iron Dome, un domo de hierro. Y ese domo de hierro, cada misil cuesta $200,000, que son los misiles más avanzados y sofisticados del mundo. Y ese misil, con la ayuda del satélite,
puede saber si el misil va a caer en lugar poblado, entonces el misil del Iron Dome sale y se encuentra con el misil que salió de la Franja de Gaza en el aire, lo explota y así ese misil que salió de la Franja de Gaza no llega a una zona poblada. Y la certeza del Iron Dome es 97% de certeza. La posibilidad que salga un misil de larga distancia que llegue a Tel Aviv y a Jerusalén es muy baja. La última vez que pasó fue en el 2014. Y la posibilidad que caiga en una zona poblada es nada más 10% de posibilidad. Y de esos 10% de posibilidad, también si llega un misil a una zona poblada, tenemos el Iron Dome, el domo de hierro, que el 97% puede hacer que ese misil no explote en una zona poblada. Quiero nada más decirle que desde que la organización de terror Hamas manda misiles, no murió ninguna persona por causa de esos misiles. ¿Ok? Gracias a Dios. Pero sí hay en Israel una zona que es un poco más complicada. Esa zona se llama Cisjordania o en inglés West Bank. En el idioma bíblico se llama Samaria y Judea. Esa zona es donde está la mayoría de la población palestina y hay muchos asentamientos judíos. Y entre los asentamientos judíos y la población palestina hay una tensión muy grande. Así que esa zona es un poco más delicada, un poco más tensa, pero miren que muchos de los sitios bíblicos o tal vez los sitios más importantes justamente están adentro de Cisjordania, de Samaria y Judea. Por ejemplo, la ciudad de Hebrón, donde está enterrado Abraham, Isaac y Jacob, y David reinó ahí durante 7 años antes que se fue a Jerusalén. La ciudad de Belén, donde nació David, donde nació Yeshua. La ciudad de Sequem, que ahí es donde está enterrado José, y ahí es donde también está el pozo de Jacob, donde Yeshua se encontró con la mujer samaritana. Todas esas zonas están controladas también por las autoridades palestinas y también por el ejército israelí. Y miren que para entrar a esa zona, a veces uno tiene que pedir un permiso especial, a veces puede entrar tranquilamente. Claro que a veces la policía advierte y dice, miren que hay una tensión especial o hay algún atentado, entonces avisa y dice, no se puede entrar a esta sección o a otra que está dentro de Cisjordania. Y por eso cuando ustedes vienen, no vienen solos, sino vienen con un guía, que el guía sabe exactamente a qué sección se puede entrar y a qué no, dónde es más peligroso o más tenso, dónde es menos peligroso. Y miren que hasta hoy miles o tal vez millones de turistas llegaron a los sitios bíblicos que están dentro de Cisjordania y hasta hoy, gracias a Dios, no le pasó a nadie nada. A veces también la gente está preocupada porque escuchan en los noticieros que pasó algo en Irán o en Irak. Hace una semana Estados Unidos mató a Soleimani, un general de Irán, y bueno, Irán está amenazando y vamos a atacar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Yo les quiero decir algo. Israel es una potencia en el Medio Oriente. Israel es el país más fuerte en el Medio Oriente. Y ustedes conocen el dicho, pero que ladra no muerde. Y gracias a Dios que Él nos dio esa fuerza, esa autoridad. Todo lo que pasa en el Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Irán, en Turquía, no afecta a Israel para nada. Israel es una isla de estabilidad en el Medio Oriente y tal vez en todo el mundo. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo. En total, es mucho más peligroso caminar por las calles de Bogotá o de Ciudad de México o de Buenos Aires que caminar por las calles de Israel. Así que yo los invito a venir a visitar Israel sin nada de miedo. Cuando lleguen acá, yo les voy a explicar cuál es la situación, qué tan complicado es el Medio Oriente, pero hasta que lleguen acá,
Yo les mando un saludo y bendiciones a donde están las 12 tribus del pueblo de Israel, judíos y gentiles, uno en Cristo. Shalom.